Las perlas del Señor, con el pastor Justo Román. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Veamos el octavo don de la segunda lista de carismas o dones que hay en la Biblia. Allí en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante, desde el versículo 8 en adelante, está la lista de esos 9 dones selectivos y personales, ya no generales como la primera lista de Romanos 12. En esta lista de dones selectivos, para unos sí, para otros no, que reparte el Espíritu Santo como Él quiere, de acuerdo a su divina e inequívoca sabiduría, aparece el octavo don. Es un don que ha producido grandes confusiones y mucha controversia. Se llama el don de lenguas. Allí dice en el versículo 10, en el último punto, dice, y a otro, porque es individual. Esta lista habla de dones individuales. Repito, a unos sí y a otros no. No es generalizado, no es para todos. Porque hay una línea doctrinal llamada precisamente carismática que dice que es para todos el don de lenguas, porque toman de manera descontextualizada en el libro de Hechos el derramamiento del Espíritu de manera generalizada en los 3 grupos, judíos, gentiles y samaritanos, los híbridos entre judíos y gentiles. Y tenía que en esa primera caída, de manera portentosa y manifiesta y expresa, verse cómo caían los dones, cómo caía el Espíritu Santo en los 3 grupos espirituales. Por lo tanto, esa primera caída tenía que ser especial, manifiesta, visible, audible, sensible. Entonces temblaba la casa, se veían lenguas de fuego, físicamente, etc. Y lenguas. Esa primera caída. Pero de ahí, en esos 3 grupos, empezó la onda a correr por el mundo. Y obviamente es hechos. Hechos son hechos, aislados. Y hechos no es para repetir. Cada uno tenemos un libro de hechos. Pero lo que me pasa a mí no te pasa a ti. Y lo que te pasa a ti no le pasa a los demás. Son válidos y verdaderos. Como Pablo corriendo supuestamente en un caballo, persiguiendo hacia Damasco los cristianos para asesinarlos, literalmente encarcelarlos, torturarlos, y Jesús se le apareció en un rayo de luz, lo volvió ciego, oyó una voz, cayó a tierra. Eso es un hecho y eso es real y válido, pero de ahí no se puede levantar una doctrina, por Dios. Entonces, como está escrito y es palabra de Dios porque lo es, entonces para recibir a Cristo, quien no haya andado a caballo, no se haya caído, no haya visto una luz, no haya quedado ciego y no haya oído una voz, nunca ha recibido a Cristo. Por favor, el libro de Hechos tiene relatos fantásticos, todos así, como el advenimiento, repito, del Espíritu Santo con manifestaciones de lenguas. Pero no es en el libro de Hechos en donde se levantan las doctrinas de la vida cristiana, está eso en los evangelios. Y entre otras cosas, el hablar en lenguas en los 4 evangelios no existe. Jesús no habló de eso. Es válido el don de lenguas, pero es selectivo, no es para todos. Aquí mismo dice, y a otro, de manera individual, porque estamos viendo la lista de individuales, a otro se le da diversos géneros de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Evidentemente es una destreza especial para hablar lenguas especialmente angelicales. No es tratar de imitar y decir mucho, guaca, guacara, guacara. No, eso no es nada, eso es nada. Eso se llama glosolalia en griego, eso es grosería, pecado, eso es búsqueda de palabrejas. El don de lenguas las lenguas llegan muchas veces o generalmente o todas las veces de manera inconsciente. La persona está orando y empieza a hablar en lenguas. No trata de decir tonterías descrestadoras, mentiras. No, viene. Y el apóstol Pablo, 2 capítulos más adelante, en 1 Corintios 14, dice que el don de lenguas no es importante. Es más,
en Primera de Corintios, en la última lista que vamos a empezar a estudiar en una próxima perla, en esa dice que es el menos importante de todos los dones, y que no se debe buscar porque es el menos importante. Eso está expreso en la palabra. Y no es para todos. Si fuera para todos, entonces ya no sería don. El don tiene que ser en esta lista selectivo. Si es para todos, entonces ya no es don, es un mandamiento, decir cosas. Pero no, es selectivo. Y siendo el menos importante y el que menos debemos buscar, dice el apóstol Pablo, déjalo que llegue. Pero ni siquiera me gusta que en la iglesia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, se esté hablando en lenguas. Eso es insano, eso es desorden, eso es oportunismo, eso es ridículo. Si de pronto alguien habla en lenguas y de pronto está en el culto y habla en lenguas, pues hable, pero uno solo, máximo dos. Y eso si hay alguien que tenga el otro don, interpretación de lenguas, que es el otro, el que hablaremos la próxima perla. Entonces, que interprete, que diga. El que interpreta lenguas, interpreta qué es lo que quiere decir el Señor. Y eso es muy ocasional. Ya el Señor nos dejó la palabra para que nosotros sepamos qué quiere decirnos el Señor. Y dice el Señor, prefiero que se hable inteligentemente, racionalmente, con sabiduría, inteligencia y ciencia, y no que se esté hablando en lenguas como si fuéramos todos hechiceros y borrachos, locos, así dice Pablo. Amados, las lenguas, dice el apóstol Pablo, pues si tiene don de lenguas, dígala allá en el baño, quédese en su casa hablando lenguas solo, y ya, o sola. Pero no venga aquí a descrestarnos y a meter aquí un espíritu como de esoterismo extraño. El don de lenguas es válido, es cierto, es un don que se ejerce personalmente y es para decir cosas como las que dicen los ángeles delante de Dios, para hacer retroalimentación en el espíritu con el Señor. El beneficiado no es la gente ni la iglesia. El beneficiado es la propia persona que el Espíritu ministra, dice, a su espíritu, ni siquiera a su alma, sino a su espíritu. Así que es un don muy personal, es selectivo, es individual, y hay veces el Señor quiere decir algo adicional, pero a través de esas personas escasísimas, que no tienen nada de especial ni de superioridad en absoluto. El Señor les bendiga. Las perlas del Señor, con el pastor Justo Román.